Hola, buenas tardes. Vamos a hacer en esta ocasión este ejercicio y nos dice lo siguiente. La figura siguiente muestra un diagrama de un circuito formado por dos subcircuitos puestos en serie. Cada subcircuito está formado por dos conmutadores en paralelo. Los conmutadores pueden estar abiertos o cerrados. Si están cerrados, pasa la corriente. Si están abiertos, la corriente no pasa. La probabilidad de estar cerrado de cada conmutador tiene una probabilidad P de estar cerrado, con independencia del resto de los conmutadores. Y nos dice calcular la probabilidad de que la corriente pase entre A y C. Y segundo, si la corriente pasa entre A y C, calcular la probabilidad de que los cuatro conmutadores estén cerrados. Bueno, pues para empezar, antes de hacer el ejercicio, me gustaría hacer un breve recordatorio de la teoría de conjuntos que nos va a servir para resolver este ejercicio. Si tenemos dos conjuntos A y B, y ahora yo gráficamente dibujo mi espacio muestral, si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, ¿vale? La intersección entre A y B serían todos los conjuntos, todas las partes comunes entre ambos conjuntos, que sería este trozo de aquí gráficamente, ¿vale? La unión de dos conjuntos, ¿cuál sería? Pues sería todos los elementos de A que no pertenecen a B y todos los elementos de B que no pertenecen a A. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? Sería todo este trozo de aquí más este trozo de aquí, ¿vale? Y yo a estos dos trocitos, ¿qué le estoy quitando? Le estoy quitando esta parte de aquí, que es la intersección. Luego en la A unión B sería el conjunto A más el conjunto B y le quitamos la intersección, que son los elementos comunes. Ahora, si esto lo trasladamos a la probabilidad de conjunto, tendríamos que la probabilidad de la unión de conjuntos sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Por otro lado, si son independientes, podemos decir que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? Recordar siempre que cuando en un ejercicio nos están diciendo que ocurre un suceso A y otro B, se están refiriendo a que ocurre una intersección. Y si ocurre un suceso A o 1B, se están refiriendo a una unión de conjuntos. Entonces, aquí en este ejercicio nos dicen que tiene que pasar la corriente entre A y C, ¿vale? Y para que pase entre A y C, tiene que pasar entre A y B y entre B y C. Con lo cual, vamos apuntando. El que pase la corriente entre A y C, tiene que pasar la corriente entre A y B y entre B y C, ¿vale? Para que pase la corriente entre A y B, ¿qué tiene que ocurrir? Vamos hacia arribita y miramos. Para que pase entre A y B, puede pasar o bien por este camino o bien por este camino. Con lo cual, si C1 está cerrado, pasa por aquí. Si C2 está cerrado, pasa por aquí. O si los dos están cerrados, pasa igualmente la corriente. Con lo cual, esto que tendríamos aquí, una unión de conjuntos, ¿vale? Y en el caso de B y C, tendríamos el mismo caso. Puede pasar por este camino o bien por este camino. Con lo cual, volveríamos a tener una unión de conjuntos. Por lo tanto, podemos decir que para que pase la corriente entre A y B, es la probabilidad de que C1 o C2 estén cerrados. Y la probabilidad de que pase entre B y C es la probabilidad entre que C3 o C4
estén cerrados. ¿Vale? Como son independientes, la probabilidad de la unión de C1 y C2, que sería la probabilidad de C1 más probabilidad de C2 menos la probabilidad de la intersección. Y aquí tendríamos lo mismo. Más probabilidad de C4 menos la probabilidad C3 intersección C4. Ahora bien, la probabilidad de que cada conmutador esté cerrado, ¿cuál es? P. Por lo tanto, esto sería P más P menos la probabilidad de la intersección. Volvemos al de antes. Hemos dicho que como son independientes, la probabilidad de C1 intersección C2 es la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2. ¿Vale? Porque son independientes. Luego esto sería P cuadrado. Luego esto sería P que multiplica 2 menos P. Sacando factor común. Y aquí abajo pues tendríamos lo mismo, la probabilidad es la misma para todo, pues sería P que multiplica 2 menos P. Por lo tanto, si nos vamos ahora a la probabilidad entre A y C, esto dijimos que es la probabilidad entre A y B por la probabilidad entre B y C. Sustituimos los datos que hemos calculado y obtenemos que la probabilidad entre A y C es igual a P que multiplica 2 menos P por P que multiplica 2 menos P. Luego sería P cuadrado que multiplica 2 menos P al cuadrado. Y con esto tenemos el primer apartado ya hecho. Segundo apartado. Nos dicen si la corriente pasa por A y por C, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 conmutadores estén cerrados? Entonces nos están pidiendo que la probabilidad de que C1, C2 y C3 y C4 estén cerrados. ¿Vale? Esto es una condicionada porque cada vez que nos dicen si se da algo, nos están diciendo que es una probabilidad condicionada. Entonces, formalmente lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que C1 intersección C2, C3 y C4 estén cerrados sabiendo que la corriente pasa por C. Y esto es, como siempre, la probabilidad de que C1 y C2 y C3 y C4 estén cerrados y que además pase la corriente por A y por C, partido de la probabilidad de que pase la corriente por A y por C. El que los 4 estén cerrados y además pase corriente por A y por C es lo mismo que la intersección de los 4 conmutadores, con lo cual esto se quedaría como probabilidad C1 intersección C2 intersección C3 y C4 partido de probabilidad entre A y C. Como son independientes, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de estos 4? Pues sería P a la cuarta. Y la probabilidad entre A y C, la que hemos calculado antes, que sería P cuadrado que multiplica 2 menos P al cuadrado. Con esto lo puedo simplificar y me quedaría P al cuadrado 2 menos P al cuadrado. Y esta sería la probabilidad de que los 4 conmutadores estén cerrados sabiendo que pasa la corriente por A y por C. Y con esto ya queda concluido el ejercicio.